Bueno, pues empezamos con este webinar. Es un webinar dedicado al tema de videojuegos. Forma parte del curso que estamos desarrollando en el aula de la FAD, el curso Jóvenes Gamers, promoviendo un uso adecuado de videojuegos, pero a la vez está abierto a cualquier profesional que esté interesado en profundizar en este tema y conocer estas propuestas para hacer un uso adecuado de videojuegos. El curso está terminando, los alumnos que estáis ahí veis que bueno, estamos las tutoras, estamos Laura Ferrer y yo, Celia, y también está Euridice, que ha sido la persona que ha desarrollado los contenidos de este curso. Por lo tanto, somos las tres, formamos parte de esta acción formativa, pero que la hemos querido complementar, como digo, con este webinar para eso, exprimir un poco a Eurídice, profundizar más en aquellos contenidos que interesen, recordar un poco en general todos aquellos más relevantes y sobre todo aprovechar también para poder pasarle alguna duda que tengáis en cualquier momento sobre la temática. Bueno, el webinar y el curso lo organiza la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, conjuntamente con el Ayuntamiento de Valencia. Porque, bueno, sabéis que la FAD es una entidad que tradicionalmente se ha dedicado a la prevención de los problemas de consumo de drogas, pero ya hace tiempo que sabemos que las drogas no es algo aislado, no es un comportamiento, no es un riesgo aislado de muchos otros, sino que tienen muchas cosas en común. Y, por lo tanto, era bueno, cuando estudiábamos esto y cuando trabajábamos en prevención, intentar abrir las posibilidades de la prevención a otros comportamientos de riesgo que guardan muchos factores, pues eso, factores tanto de protección como de riesgo relacionados. Y por eso ampliamos un poco nuestro ámbito de desarrollo a otros riesgos psicosociales que afectaban a menores y jóvenes. Por eso estamos haciendo cursos como este, hemos hecho cosas en temas de género, de juegos de apuestas, también en menores y jóvenes, hemos hecho cosas relacionadas también con el acoso entre iguales, la violencia entre iguales, en fin, estamos haciendo cosas muy diversas. Pero ya no nos hemos quedado solamente ahí, sino que la FED ha visto también que lo que realmente nos interesa y lo que queremos, nuestra misión, es cuidar del desarrollo adecuado de los menores y los jóvenes. Ya no solamente hablamos de riesgos, sino de lo que intentamos es hacer velar por ese adecuado desarrollo de esta población. Y ahí es donde estamos ahora desarrollando más nuestros esfuerzos en diferentes programas, diferentes actuaciones. Habréis oído hablar de Infórmate, por ejemplo, que es un programa dirigido a menores y a jóvenes sobre la desinformación y la alfabetización digital. Bueno, son acciones muy interesantes. Hacemos también cosas sobre el discurso del odio. Estamos abriendo, como decimos, un poco nuestra actuación, nuestras estrategias y abriendo nuevas líneas que yo creo que son muy interesantes. En ese sentido, dentro de la formación tenemos diversos cursos que van destinados un poco a esas temáticas que estoy diciendo. Un ejemplo es Jóvenes Gamers, pero hay muchos más. Yo os invito a ver la página web de la FAD porque ahí encontraréis pues, la convocatoria de los próximos cursos que están abiertos y a los que podréis tener información y apuntaros. Y bueno, nada más, quería hacer una presentación breve. Doy el paso a Laura, mi compañera, para que presente ella más directamente esta oferta formativa en la que estamos y a la persona que va a ser la ponente, que es Euridice. Y nada más, luego cualquier pregunta que queráis, pues estará Euridice ahí para contestaros, la pasaremos para que pueda haber un debate un poquito más fluido. Y nada más, gracias por vuestra asistencia. Pues muchas gracias, Celia. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectándoos y bueno, gracias por estar este ratito con nosotros, que seguro que va a ser una sesión muy interesante. Y aunque se va a grabar, sí que, pues bueno, está muy bien que estéis en directo porque tenéis ocasión después de hacer las preguntas. Ya nos ha dicho Euridice que durante su intervención podéis ir formulando algunas preguntas y ella irá leyendo e irá contestando. Y luego, si no, a la última hora, al final, habilitaremos un espacio para dedicar a vuestras dudas y vuestras consultas. Bueno, yo soy Laura Ferrer, soy coordinadora FAD en el Ayuntamiento de Valencia, en el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia, que depende de la Concejalía de Salud y Consumo. Muchos de vosotros ya nos conocéis porque sois docentes del municipio de Valencia o técnicos en prevención de adicciones y ya llevamos años colaborando.
Entonces, esta es una, como decía Celia, una de las ediciones de los cursos online que hacemos en colaboración con, o sea, desde la FABE, en colaboración con el Servicio de Adicciones. Y quería comentaros también que próximamente, el 2 de marzo, pues si no lo habéis visto, comienza una nueva edición del curso online Alcohol y Menores, organizado conjuntamente por Ayuntamiento y FAD. Y es interesante que os inscribáis si no lo habéis hecho aún. A través de la página web de Tutorías en Red tenéis la información y el acceso a las convocatorias de todas estas formaciones y cursos que haremos en colaboración. Y luego comentaros también que en el turno de preguntas, por si nunca habíais estado en esta plataforma de Click Meeting, a través del chat tenéis, podéis escribir las preguntas y luego tenéis que darle al interrogante que hay en la parte superior del cuadro de donde escribís, para que luego nos aparezca como una pregunta, ¿vale? Y de todas maneras, durante la marcha, Eurídice estará atenta y irá resolviendo algunas dudas. Y presento ya a Eurídice, que bueno, ella es filósofa y es especializada en filosofía de la tecnología y actualmente es presidenta de Arts Games en México y fue asesora y colaboradora en el Centro Multimedia de CENART. Investiga varias disciplinas, entre ellas la filosofía, el arte, la tecnología y las ciencias cognitivas. Y cuenta con más de 40 publicaciones en las que se encuentran artículos, ponencias y contenidos de cursos. Entre ellos, este curso de jóvenes online, que ahora la edición de Valencia está ya llegando a su fin. Este jueves 18 ya ponemos las notas, estamos en fase ya de evaluación. Así que, bueno, ha sido un curso que espero que os haya resultado muy interesante. Y ahora seguiremos aprendiendo con ella, con Eurídice, y encantada de estar aquí aprendiendo contigo. Eurídice, te damos paso ya. Pues muchísimas gracias. Es todo un placer estar aquí con alumnos, alumnas del curso y quién sabe cuánta gente que en realidad no ha estado en el curso. También sirve para ellos, para ellas, porque pues básicamente voy a hacer también un repaso por todo lo que serían los contenidos del curso, evidentemente de una forma más rápida. Entonces, si alguien está mirando y dice, no, yo no estoy en el curso, que no se asuste, porque esto es para cualquiera también que lo quiera ver. A quienes habéis hecho el curso o estáis terminándolo ahora mismo, pues también aprovechad, porque como muchas de las cosas que voy a contar son cosas que se cuentan en el curso, interrumpidme, haced preguntas, consultad lo que queráis en el chat y hagámoslo también un poco más, pues como una conversación también, ¿no? O sea, aprovechad, porque pues si queréis saber algo que no está en el curso, que no estoy contando, pues también podéis preguntar, interrumpidme en cualquier momento, que si no hablo mucho, y así pues vamos haciendo esto un poquito más dinámico, que a estas horas todos acabamos de comer y estamos así con el estómago un poco pesado y con ganas de siesta. Entonces, bueno, pues eso. No sé si me puedas poner la presentación. Ahí, gracias. Bueno, entonces, como decía, esto tiene que ver con el curso, que no hice sola y lo hice también con mi compañera Ana Armero, para no dejarla, para que no digan que se olvida mencionarla, ¿no? Y es un curso donde lo que tratamos de, o sea, bueno, esta charla lo que vamos a tratar de ver es de eliminar un poco los estereotipos y las ideas preconcebidas que hay sobre los videojuegos, viendo por un lado qué cuestiones se trabajan o pueden mejorarse con videojuegos, sin dejar de lado, por supuesto, pues el tema que también nos centra, que es la adicción, y cuáles son un poco las formas que tenemos de hacer este buen uso y de evitar estas problemáticas como la adicción u otros problemas asociados también. Entonces, voy a ser un poco rápida en la introducción. El primer videojuego lo pongo entre signos de interrogación, porque casi es tan discutido como dónde nacen los ríos. Entonces, bueno, se dice, o una de las teorías es que el primer videojuego es este que estamos viendo en la pantalla, que surge de las investigaciones de interacción entre humano-máquina. Y en general, todos los videojuegos surgen un poco de este contexto, que es a medio camino entre la investigación científica y el uso militar. Esto es importante porque, aunque luego los hijos adolescentes se rebelan y tratan de otras cosas, saber el contexto en el que surgen es muy importante, porque son entornos, como podéis imaginar, muy masculinizados, donde quienes empiezan a hacer videojuegos son en su gran mayoría hombres, blancos,
heterosexuales, y esto va a marcar mucho tanto los contenidos que vamos a ver como muchas preconcepciones que tienen que ver también después con el sexismo, que no había pensado abordar mucho hoy, pero que sí trataremos un poquito. También es muy importante tener en cuenta que los videojuegos son la primera tecnología en entrar en las casas. Es decir, el primer ordenador es una consola. Cuando los videojuegos empiezan a comercializarse, a entrar en las casas, es cuando empezamos a tener contacto con los primeros ordenadores. Y todas las innovaciones tecnológicas, las mejoras de procesamiento, de chips, las mejoras de interfaz, todo viene guiado por la mano de los videojuegos, que son quienes después, o sea, por lo menos a nivel de público general, ¿no? Entonces, es tremendamente importante porque es el primer contacto que hemos tenido con la tecnología y es el primer contacto que suelen tener niños y niñas con la tecnología. Por lo que todo su impacto es algo que no podemos dejar de lado o que no podemos subestimar. Hay videojuegos de millones de tipos diferentes. Alguna vez siempre, no sé, alguien comenta, no, es que no me gusta la estética videojuego, o no, a mí es que eso de pegar tiros no me gusta. Bueno, los videojuegos no son solo pegar tiros, no son solo esa estética 3D que os podéis imaginar. Hay videojuegos de muchas formas muy diferentes. Hay géneros diferentes, como podemos ver aquí, shooters, de peleas, pero también de plataformas, de terror, de aventura, puzzles, de deporte, de estrategia, musicales, simuladores de conducción de distintos vehículos. Hay miles de tipos diferentes y creo que es muy importante no tanto clasificarlos por géneros, que la clasificación la podéis ver completa también en el curso, sino por lo menos conocer toda la diversidad que hay dentro del mundo del videojuego para que no nos quedemos solo con la imagen de los juegos de pegar tiros, que aunque sí hay muchos, pues no son los únicos que existen. Evidentemente, los videojuegos van a tener o tienen en muchos casos contenidos que pueden no ser apropiados para personas más pequeñas o según qué edades. Esto es algo que sucede igual con los libros o con las películas. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta al principio, nada más ver la carátula del videojuego, cuando ni siquiera lo hemos jugado, es que ya podemos conocer qué está sucediendo en los videojuegos o si tienen o para qué edades son apropiadas o qué tipo de contenidos tienen dentro del propio etiquetado que es el código PEGI. En este caso vamos a encontrar este tipo de etiquetas que estamos viendo en la pantalla. Como podéis ver también cada etiqueta tiene una página web donde podéis ver más el contenido y a qué se refiere exactamente con ese 3, 7, 12, que parece que simplemente nos está diciendo la edad, pero en realidad nos está dando mucha más información. Por ejemplo, el 3 es contenido que se considera adecuado para todas las edades. Es un videojuego que no tiene ni imágenes ni sonidos que puedan asustar a niños y niñas pequeñas. Puede contener quizá formas muy leves de violencia, pero pues en un contexto cómico o entorno infantil, como cuando a la bruja le pegaban con la cachiporra en los títeres, es decir, como niveles muy reducidos. Y no tienen nunca contenido sexual, evidentemente, ni aunque sea ligero. Y tampoco tienen lenguaje soez. En el que podemos ver el 7, puede contener escenas y sonidos que atemoricen a los niños más pequeños, formas muy suaves de violencia, implícita siempre, ni detallada ni realista, y no se escucha tampoco ni lenguaje soez ni incluye contenido sexual. Cuando ya vamos a los naranjas, que sería a partir de 12 en principio, muestran violencia un poco más gráfica hacia personajes siempre de fantasía, o sea, no hay violencia real, ni realista, ni hacia los humanos. También puede haber posturas o insinuaciones sexuales y un leve lenguaje soez. Y puede haber, aquí empiezan a haber también juegos de azar, como se ven en los casinos. Por ejemplo, pues no sé, gana un elemento extra para tu personaje en estos cofres que vas a poder desbloquear al final de cada nivel o algo así. En el 16 ya se puede ver violencia y actividad sexual de una forma semejante al de la vida real. Sí hay lenguaje soez, juegos de azar, tabaco, alcohol y drogas ilegales. Y en el 18, que nos aparece en rojo,
que sería para mayores de 18, la violencia alcanza un nivel de representación que puede considerarse brutal. Asesinatos, sin motivos hacia personajes indefensos, o sea, cosas ya bastante más fuertes. También puede aparecer actividad sexual explícita y drogas ilegales, pero también como haciendo glamuroso su uso, es decir, como una apología de las drogas ilegales. Los otros simbolitos que vemos más abajo, bueno, que también aquí al lado, el lenguaje soez, hay que tener en cuenta siempre estos símbolos con respecto a los símbolos que encontramos al lado. Es decir, con respecto a los símbolos... Belén pregunta, no puedes tener cámara y vídeo, creo que está desactivado para todas las personas asistentes, así que no te preocupes, nos puedes oír y ver, pero solo te podemos escuchar a través del chat. Bueno, comentaba, digo, estos símbolos que están en negro, en blanco y negro, tienen que ver con, o van a cambiar en su significado dependiendo de si se encuentran en uno de 3, 7, 12, 16 o 18. Por ejemplo, el lenguaje soez variará de más leve, el más leve aparecerá en el de 12. Recordemos que los anteriores no tienen lenguaje soez, entonces en los de 3 y 7 no va a aparecer este símbolo, pero en el de 12 quiere decir pues un lenguaje leve y ya pues en el de 16 y 18 puede llegar a insultos, blasfemias. El que vemos, por ejemplo, pues de discriminación, quiere decir que incluye representaciones de estereotipos religiosos, por nacionalistas, étnicos o de otro tipo que pueden incitar al odio. Este siempre está restringido al de 18. Y así en general, o sea, a quienes les interese ahondar un poco más en toda esta parte de qué significan en realidad los códigos PEGI, pues pueden consultar más información en la propia página. Y entonces lo que nos va a permitir esto es, en el momento que estamos o sabemos a qué videojuego están jugando las personas a las que estamos atendiendo, o incluso si vamos a regalar un videojuego, pues ya podemos saber qué tipo de contenidos vamos a encontrar o no vamos a encontrar dentro de sus juegos. Y vamos a poder saber también con qué nos enfrentamos en el caso de que veamos pues, conductas o cuestiones problemáticas, pues vamos a saber qué tipo de contenidos se encuentran dentro de estos juegos. Quitando un poco de peso, si nos centramos en estudios que hay sobre el cerebro, podemos ver que jugar videojuegos puede ser muy beneficioso. Es decir, hay bastantes estudios que después, bueno, en el curso podéis encontrar como todas las referencias concretas que muestran cómo el cerebro puede mejorar mucho con el uso de videojuegos. Sobre todo las mejoras que se han detectado son generales de la plasticidad o también mucho en la atención, tanto la atención selectiva como la atención dividida, es decir, tanto de lo que podemos estar, la atención que podemos mantener en el tiempo sobre una misma tarea, como sobre la atención que podemos mantener mientras estamos haciendo varias cosas a la vez. También mejoran el aumento de la carga de trabajo cognitiva, es decir, podemos estar haciendo muchas más cosas y procesando muchas más cosas después de jugar videojuegos un tiempo. También mejoran las funciones sensoriomotoras, es decir, son buenas para la coordinación, para la psicomotricidad fina y pueden mejorar ciertas áreas. Son buenos también para ejercitar la memoria. Aquí es importante que también tengamos en cuenta que no todos los videojuegos van a ser buenos para todas las áreas. Va a haber videojuegos de distintos tipos, como veíamos antes, hay muchos géneros, que van a ser buenos para distintas cuestiones diferentes, ¿no? Entonces tenemos que ver un poco qué tipo de videojuego puede ayudarnos a mejorar ciertas partes de nuestro cerebro y qué tipos otras. Además, dentro de las mejoras que se pueden trabajar con videojuegos, también hay mejoras educativas, como por ejemplo pues mejoras lectoras, de pensamiento lógico, de observación, de resolución de problemas. Evidentemente también de contenidos específicos que se pueden aprender con videojuegos. Entonces pueden ser una herramienta muy poderosa para mejorar y ayudar los procesos de aprendizaje. Por eso es muy importante que no estigmaticemos los videojuegos o los demonicemos y pensemos que simplemente los videojuegos son malos porque pueden generar adicción,
sino que sepamos también que podemos sacarles muchísimo partido, que vamos a ver un poco después también cómo, ¿no? De qué formas podemos hacerlo. Evidentemente, la adicción puede ser un problema. Hay personas que han tenido problemas ya de adicción al videojuego. El gaming disorder se ha reconocido como una de las enfermedades recientemente. Y es importante que sí estemos atentos, atentas a los síntomas o causas, lo pongo un poco también entre interrogaciones, porque no se sabe si son elementos que pueden facilitar que las personas se pierdan un poco en entornos virtuales o más bien los síntomas de estar demasiado tiempo en entornos virtuales. No sé, a veces es difícil saber qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero bueno, podemos detectar cuando hay un problema, si vemos que hay aislamiento social, si vemos que se da una pérdida de la noción del tiempo y una necesidad de jugar más tiempo cada vez, cuando empieza a darse también mal rendimiento académico, cuando las notas, cuando el rendimiento académico en clase empeora porque se está jugando más. Yo me he encontrado con casos, por ejemplo, pregunta Belén si podrían los videojuegos favorecer el mantenimiento de la atención en personas con déficit de atención y si hay estudios al respecto. Hay, en concreto, los de personas con déficit de atención no conozco ninguno, tampoco es que lo haya buscado, pero estoy casi segura de que debe haber. Se trabaja mucho con videojuegos y distintos trastornos. Por ejemplo, sí hay muchísimos estudios, y esto lo sé porque alguien que también estaba haciendo el curso lo preguntó y entonces lo investigué, para trabajar con niños y niñas con síndrome, o sea, que están en alguna parte del rango del espectro autista, que sirve mucho como para comprender emociones, reacciones y poder trabajarlas. En este caso, no sé si hay estudios al respecto, pero los puedo buscar después y se los paso a las compañeras para que os los hagan llegar. Pero vamos, casi seguro que sí, porque los videojuegos tienen una capacidad tremenda de mantenernos centrados y concentrados en una única tarea. Cuando estamos jugando un juego podemos estar horas sin perder la atención, sin aburrirnos, sin cansarnos, haciendo un montón de cosas a la vez, a veces increíbles. Entonces seguramente se pueda, pero como digo, lo investigo. Como decía, pues sí es importante eso, prestar atención a estos síntomas, que pues si hay mal rendimiento académico puede ser uno de los síntomas. También algo que es muy claro es cuando encontramos estallidos de ira al limitar el juego o al eliminar el juego. Por ejemplo, si de pronto se va la luz en casa y no puede estar continuando una partida, o se imponen restricciones a jugar y eso genera pues eso, ¿no? Como toda la ira. Hay también varios factores de riesgo, como en general en todas las adicciones, creo que son los mismos en todos los casos, pues que tienen que ver con disfuncionalidad familiar o problemas en casa, con tendencias en general a la compulsividad, que eso pues nos hace más propensos a poder caer en cualquier tipo de adicciones, problemas emocionales, problemas de aprendizaje, problemas de integración. Ahora, por ejemplo, hemos visto dentro de este contexto en el que nos ha tocado vivir de pandemia, que nos ha tocado o nos toca estar mucho tiempo encerrados en casa, cómo los videojuegos, incluso la OMS ha recomendado jugar videojuegos porque nos permiten explorar otros espacios, ¿no? Ya que tenemos que estar en las mismas cuatro paredes, pues los videojuegos nos abren un mundo otro fuera de este, donde podemos estar explorando, donde podemos estar descubriendo cosas, donde podemos estar, no sé, dando un paseo por el bosque al que quizá no podamos ir en físico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todos estos mundos que nos abren, pues si tenemos muchos problemas en casa, si tenemos muchos problemas en la escuela, si este mundo no nos está ofreciendo nada, pueden ser tremendamente golosos también para perdernos ahí, cada vez dejar de prestar atención a este lado, ¿no? Entonces, evidentemente, la adicción puede ser un problema y hay que saber detectar los casos en los que podría ser un problema y saber también tratar con ellos. Pero además,
sí hay una cierta tendencia a la que es importante prestar atención. Esto tiene que ver con los modelos de negocio que se están popularizando cada vez más dentro de nuestro contexto actual. Iba a decir en el mundo tecnológico, pero en general creo que es sobre el contexto actual. Si antes comprábamos productos que eran nuestros y ya está, los pagabas y era tuyo, ahora vamos cada vez más hacia un modelo que está más basado en servicios, ¿no? Donde los productos son gratuitos, y digo gratuitos entre comillas, porque ya no recuerdo quién lo dijo, pero ya se ha convertido casi en un refrán de nuestra época. Cuando algo es gratuito es que el producto eres tú. Entonces nos ofrecen estos productos gratuitos y el modelo de negocio vira hacia compras dentro del juego, hablando en este caso de los videojuegos, ¿no? Pero digo, es un modelo de negocio que se está aplicando cada vez más en todos los ámbitos. Y vira hacia poder lucrar con los datos que extraen de nosotros al ofrecernos ese servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática de este modelo de negocio que también podemos encontrar presente, por ejemplo, en las redes sociales, en las cuentas de correo gratuitas y demás? El problema es que si con lo que más se lucra o lo que más genera beneficios es precisamente el que estemos ahí conectados, porque o bien van a conseguir que hagamos compras dentro o bien van a conseguir que con esa información que estamos soltando al estar tanto tiempo conectados puedan lucrar con ella, entonces se tiende a generar estrategias que generen eso, ¿no? Que nos tengan ahí conectados. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pues toda la forma en la que están diseñadas, con las notificaciones, ese circulito rojo que constantemente nos llama a la acción, nos llama a abrir la aplicación, a mirar qué es, notificaciones por cosas que muchas veces ni nos interesan. No sé quién ha publicado algo, mira la noticia de no sé qué, pero que además nos dosifican de una forma convenientemente apropiada para provocar eso, ¿no? Nos generan una inyección de dopamina, notificación, algo nuevo, alguien me ha dicho algo, y nos lo van dosificando para que estemos entrando constantemente. Seguramente a todos nos ha pasado, bueno, en mi caso no porque no tengo móvil, pero a todo el mundo que veo le pasa que abre el móvil para mirar la hora y cuando se descuida ya le ha dado 20 veces la vuelta a todas las redes en busca de todas las notificaciones, ¿no? Esto también está sucediendo cada vez más en los juegos, en los videojuegos, sobre todo en las formas de videojuegos para dispositivos móviles o portables. Entonces, lo que sucede aquí es que el videojuego es gratis, pero después introducen estos patrones oscuros generados para que pasemos más tiempo o gastemos más dinero del que queremos en el juego. Podemos ver que hay 4 tipos, bueno, se pueden clasificar en 4 tipos de patrones oscuros. Podemos ver los patrones temporales, donde, por ejemplo, el juego nos obliga a jugar en los tiempos que el juego quiere, no en los tiempos que jugamos nosotros, que queremos nosotros, como por ejemplo evento especial a las 6 de la tarde o cuestiones así, o tienes que esperar para jugar, entonces como que tienes que esperar 20 minutos para conseguir la siguiente vida, ese tipo de cosas. Poniéndonos a hacer, por ejemplo, tareas recurrentes. No, puedes conseguir un diamante cada hora, cada vez que entres cada hora y piques en la mina, por ejemplo. Recompensas diarias, donde si hay un día que no entraste, te perdiste la recompensa de ese día y ya pasó, ya no la puedes lograr, ¿no? Y sobre todo una de las cuestiones que cada vez también es más común dentro de los videojuegos online, que es los videojuegos sin fin, que quiere decir que no hay forma de terminar el juego, no hay forma de pausar el juego y el juego va a seguir sucediendo si no estamos ahí. Todo el resto de jugadores van a seguir haciendo cosas. Igual yo construí un castillo y cuando vuelvo a entrar me lo han conquistado, me lo han destrozado, me lo han quemado. El mundo está cambiando y si no estamos ahí va a cambiar sin nosotros. Estos son unos patrones oscuros que hacen que constantemente sintamos la necesidad de estar entrando para poder seguir avanzando en el juego, para poder seguir consiguiendo como todas estas cosas. Tenemos también los patrones... uy, perdón, que me fui aquí. No, aquí.
Tenemos también los patrones psicológicos, como por ejemplo el valor invertido. El valor invertido quiere decir que cuando ya has invertido 200 horas en un juego para conseguir recursos o para avanzar, cuesta mucho más dejarlo porque piensas que es tirar a la basura todo el tiempo que invertiste antes, entonces tienes que continuar invirtiendo juego. La sensación de control, donde hay muchos juegos, hay juegos que más bien juegan con nosotros en lugar de que nosotros juguemos con ellos. Pasa mucho en uno que seguramente os suene de juntar caramelitos. Bueno, hay juegos donde nos dan la sensación de que estamos nosotros controlando el juego, dominando el juego, pero en realidad solo es que nos ponen, como que diseñan determinados niveles que nos van a resultar muy fáciles, que lo vamos a hacer muy bien, para que también después, y aquí entra un poco lo de la compra, poner nosotros donde nos van a resultar mucho más difíciles a no ser que tengamos un power-up. También recompensas variables. Todo el mundo sabe o todo el mundo conoce el conductismo que inauguró Pavlov con los perros y la campana y cómo salivábamos, que después Skinner como que pulió más con el conductismo también operante y precisamente las recompensas variables, porque se dio cuenta de que si el estímulo era, o sea, la recompensa no era siempre, sino que era solo a veces, el efecto duraba mucho más. Porque si yo cada vez que, no sé, que levanto una mano, me dan un trozo de chocolate y de pronto la levanto 3 veces y ya no me lo dan, pues voy a decir, esto ya dejó de funcionar. Pero si sucede igual una de cada 600 veces, entonces pienso que igual lo hice mal, ¿no? Y sigo intentando. Entonces, estas recompensas variables hacen que estemos enganchados como mucho más también. Añaden colecciones, como completa la colección, de forma que sientes que no puedes dejar el juego hasta que no la hayas acabado. Añaden barras de progreso que generan la misma sensación. Hay bastantes más, ¿eh? Podéis, bueno, quienes estáis en el curso podéis volver a ellos, donde se pueden analizar todos. Quienes no estáis en el curso podéis ver en inglés la página Dark Patterns in Games, o podéis ver también Derecho al Juego .digital, donde está en español, hay una página sobre patrones oscuros. También tenemos los patrones sociales, que estos son bastante comunes, cada vez más también, sobre todo en minijuegos online, donde encontramos, por ejemplo, la pirámide social, ¿no? Consigue cosas cuando has invitado a no sé cuántos amigos. Suceden, por ejemplo, casos de spam o de suplantación del jugador. Por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, en los juegos de redes sociales, que el juego, sin tú haberlo querido, le manda invitaciones a todos tus amigos o le manda solicitudes de que hagan algo en el juego por ti, cosas así. También se da como el concepto de reciprocidad, ¿no? Yo entré y a ti te dieron un no sé qué por mí, entonces tú ahora tienes que hacer no sé cuántos, y de alguna forma hacen que todo el círculo social que se ha armado alrededor del juego esté manteniendo a todos los jugadores sin poder salir, porque si no dejan tirado a otro amigo que depende de él para conseguir también cosas, ¿no? Y también los monetarios, que en este caso puede ser mucho más problemático. Bueno, todos los casos son muy problemáticos porque nos mantienen enganchados, pero en este caso niños, niñas, menores que están jugando con móviles de sus padres, que tienen activada la tarjeta para las compras online, por ejemplo, en tiendas de apps o cosas así, como en la App Store o en la Google Store o demás, pueden estar realizando un montón de compras sin que sus padres se den cuenta hasta que ya han realizado como, pues, muchísimas, ¿no? Hay estos patrones, por ejemplo, hay muchos juegos que son conocidos por ser pay to win, es decir, que solo puedes ganar si gastas dinero en el juego. O pay to pass, o sea, pagar para poder saltar partes o poder pasar. Esto muchas veces va vinculado con las tareas recurrentes. Es decir, que te ponen, por ejemplo, tienes que estar 1 hora al día haciendo clic en quién sabe qué para conseguir quién sabe qué, pero puedes pagar y olvidarte y saltarte esas tareas, ¿no? Conseguir el mismo recurso sin necesidad de estar invirtiendo tiempo. Hay otros factores también, como por ejemplo la moneda premium, que permite que no sepamos exactamente qué es lo que estamos gastando, porque podemos gastar una moneda del juego
que podemos comprar con dinero real, pero entonces ya no pensamos en la conversión y estamos gastando muchas veces más de lo que quisiéramos. También se dan, por ejemplo, cuestiones de escasez artificial, porque pues, los objetos digitales son ilimitados, ¿no? Pero pues nos dicen, solo hay 3 unidades de este asset de un juego. Hay gente que se ha gastado millones de dólares en un planeta, una mascota para un videojuego porque es de un color especial del que solo han sacado una y cosas así, ¿no? Y además también ponen límites temporales, ¿no? Como esto solo lo puedes conseguir durante Halloween o solo lo vas a poder conseguir este fin de semana. Y ese tipo de estrategias al final acaban manipulándonos. Son juegos que juegan con nosotros, no juegos con los que nosotros jugamos. Y van a beneficiar a los diseñadores a costa de nosotros, ¿no? A costa de cosas que nosotros, o comportamientos que van a necesitar en nosotros, que a nosotros no nos interesan. Bueno, esta es la parte que tenemos que tener muy en cuenta. Como decía, podéis encontrar en Dark Patterns o en la página derechoaljuego.digital más información sobre esto. Bueno, para hacer estos gastos, no es que, bueno, pregunta Belén si no es necesario un número de cuenta para hacer estos gastos y si tienen niños y jóvenes un fácil acceso a una cuenta bancaria, que si usan la de sus padres. Claro, la problemática en los gastos de niños y jóvenes dentro de juegos sin querer suele darse no tanto cuando usan su propio teléfono, sino cuando los padres les dejan su teléfono para jugar y cuando se quieren dar cuenta ya lo han dado. ¿Cuántos de vosotros no tenéis ya vuestra tarjeta introducida o vuestros datos introducidos en distintas apps, no sé, PayPal o para pagar Netflix o la cuenta del gas, no sé, o es directamente como un acceso que ya es fácil, pues eso, a la App Store donde pones una contraseña y ya está. Entonces, como que muchas veces ya tenemos introducidos todos los datos de pago y cuando le estamos dejando el teléfono o la tablet a un niño o niña para jugar, en muchos casos el pago se puede hacer casi automático simplemente poniendo pues esa contraseña de acceso, ¿no? Entonces, esos casos se han dado, luego pues hay padres que reclaman, en algunos casos igual se devuelve, pero es complicado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que puede haber descargas de juegos gratuitos que después tengan un montón de compras in game y que veamos muy bien también qué permisos tenemos concedidos antes de pasarles nuestros dispositivos a menores de edad, ¿no? Aparte que en general nunca es recomendable dejar a niños pequeños pues con dispositivos desatendidos, ¿no? El año pasado, a finales de 2019, salió un estudio que decía que la edad la edad media a la que accedían los niños y niñas a la pornografía, por ejemplo, había bajado hasta los 8 años. Y esto tiene que ver con pues, dejar un montón de tecnologías a la mano de niños y adolescentes y dejarles solos, ¿no? O sea, modificar la televisión frente a la que se sentaban antes por un dispositivo electrónico y ya está. O sea, es importante jugar, creo que es importante que los niños jueguen y el derecho al juego pues está recogido en un montón de lugares diferentes. Y ahora el juego es digital, entonces tienen derecho al juego, pero es importante también jugar con ellos, ¿no? No dejarles solos nada más con estos dispositivos o por lo menos también saber qué juegos están jugando, jugar con ellos, conocerlos y saber qué partido les podemos sacar, porque hasta al peor juego se le puede sacar partido. Bueno, quitando estos que básicamente son los que tienen todos estos patrones oscuros que mencionábamos, que eso es igual, pues en muchos casos rozan el fomento de la ludopatía y no son muy aprovechables, pero por lo general vamos a poder sacarle partido a casi todos los juegos. Esto, y en esto me voy a centrar el resto del webinar. Como digo, si tenéis más preguntas y comentarios, así como Belén, no os cortéis, no tengáis miedo, porque luego voy a dejar poquito tiempo para las preguntas porque entiendo que irán saliendo, ¿no? Esta es la parte más importante. Más allá de tener muy en cuenta pues, cómo prevenir ciertos problemas, lo más importante es cómo tener una relación sana, provechosa con los videojuegos y con la educación. Y utilizarlos como herramientas para la educación. Creo que,
creo que es muy importante que tengamos en cuenta que los videojuegos pueden ser utilizados de muchas formas muy diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí, podemos ver en la pantalla, el aprendizaje basado en juegos, que quiere decir utilizar videojuegos que ya existen, videojuegos comerciales, para fomentar ciertos tipos de aprendizaje. La gamificación, que ahora entraré también a cuestionarla de una forma un poco crítica por cómo se están implementando, pero bueno, básicamente es utilizar mecánicas de juego dentro de la educación. Los videojuegos educativos específicamente, es decir, videojuegos que han sido diseñados en concreto para la educación o para educar en una cuestión específica. Prácticas de juego crítico, que esto es tremendamente importante. Y también pasar de ser usuarios a creadores, es decir, pasar de que simplemente sean consumidores a que puedan no solo comprender el lenguaje de los videojuegos, sino comunicarse en él y generar sus propias narrativas y sus propios videojuegos. Con respecto a lo primero, al aprendizaje basado en juegos, podemos utilizar los mismos juegos a los que ya están jugando para tratar de aprender algo con ellos. Esto suele funcionar bastante bien porque, bueno, podéis ver dentro del curso que nos encontramos con muchas brechas digitales, pero una de las que más afecta a niños, jóvenes y adolescentes es la nueva brecha digital, que precisamente tiene que ver con que las tecnologías que se están trabajando en las aulas o con las que trabajan niños y niñas, o sea, que se están implementando en las escuelas, no suelen tener mucho que ver. O sea, es esta brecha que divide las tecnologías que se utilizan en la escuela con las que niños y niñas utilizan en sus tiempos de ocio. Y estas tecnologías que usan en tiempos de ocio pues suelen ser los juegos que les gustan, no sé, YouTube, lo que sea. Y las tecnologías que se utilizan en la escuela muchas veces difieren mucho. Por lo tanto, generan rechazo en niños y niñas. Y al trabajar con los propios juegos que a ellos les gustan, entonces podemos romper esa brecha y podemos acercarnos mucho más a las tecnologías con las que ya están en contacto. Por ejemplo, hay videojuegos que son comerciales que han tenido un gran boom en el uso educativo, como puede ser Minecraft, que para quienes no lo conozcan, que no creo que haya mucha gente que no lo conozca, pues básicamente es un juego de mundo abierto donde puedes explorar y el mundo es infinito porque se va generando cada vez que vas avanzando y donde puedes extraer todo tipo de recursos, combinarlos y construir y hacer básicamente de todo. Incluso han llegado a hacer un ordenador dentro de Minecraft o un teléfono para videollamadas dentro de Minecraft, fábricas, cosas que ni siquiera las personas que diseñaron el juego pensaban que se podían hacer y ha habido chicos, chicas que lo han descubierto y se han puesto a crear, ¿no? Esta herramienta puede ser muy potente porque primero ya la están usando, conocen cómo se usa y te permite muchísimas posibilidades, como enseñar lógica, porque tiene una cosa que se llama redstone, que es como si fueran circuitos eléctricos casi, y nos sirve para aprender cuestiones lógicas, se pueden aprender cuestiones sobre naturaleza, es un entorno virtual multijugador, entonces puede haber bastante gente conectada a la vez. Y además también tiene una versión que es libre y abierta y software libre para quienes no quieran pues, o no tengan dinero para adquirir las licencias. Se puede trabajar que se llama Mindtest. Este es solo un ejemplo, ¿no? Pero pueden trabajarse otras muchas formas de educación con videojuegos comerciales. Por ejemplo, trabajar de parábolas físicas y demás con Angry Birds, trabajar cuestiones evolutivas con Sport, se puede trabajar muchísimos contenidos y temáticas con videojuegos que son comerciales y que los niños y niñas ya están jugando y les gustan. Un ejemplo, os puedo poner también en este caso, trabajamos en Arts Games con la agencia EFE en unos talleres sobre periodismo y una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, tenían que generar una figura pública en los Sims, que se iba a presentar unas elecciones y que tenían que pues, crear toda su figura, todo su discurso, hacer sus vídeos promocionales de campaña, hacer ruedas de prensa donde iban a informar sobre su programa. Y estás utilizando un videojuego que ellos ya juegan y con el que se sienten a gusto para trabajar temas muy complejos que van a experimentar a través de la práctica.
Si queréis, también luego os puedo poner más ejemplos de esto. La gamificación, como decía, para mí es un tema un poco problemático porque aunque se basa en aplicar mecánicas de juego a la educación o en general a entornos que no son educativos, es decir, que se aplica también la gamificación en el entorno laboral, se aplica la gamificación en la ciencia para hacer también como ciencia abierta, pero tiene una problemática que es que si veíamos antes cómo se utiliza cada vez más el conductismo y todos estos patrones oscuros psicológicos para manipular a los jugadores para que hagan cosas que en realidad no quieren hacer, en muchos casos la gamificación lo que está haciendo es aplicar esos patrones oscuros a la educación. Es decir, es llenar la educación de logros, puntos, rankings, que eliminan la motivación intrínseca por aprender y la sitúan en el premio. De forma que si tú antes querías aprender algo solo porque saberlo está bien, y este era el objetivo, y le has puesto una capa intermedia que es llegar al premio aquí, dices, no, si llegas a esto vas a tener 20 estrellas, o pon aquí el logro que quieras, entonces poco a poco este interés va a ir desapareciendo y va a quedar solo este. Es decir, ya aprendo para llegar al premio. No, y cuando quitas el premio, el interés por aprender ha desaparecido. De hecho, sí hay trabajos que muestran que en prácticas gamificadas en escuelas o en educación, en el momento que eliminas el refuerzo o la práctica gamificada, la motivación no solo vuelve al nivel en el que se encontraba antes de introducirla, sino que baja. Por lo tanto, puede ser un gran problema. Ana comenta que dice que imagina que existe el riesgo de que un juego en línea educativo se torne adictivo. En ese sentido, ¿cómo podemos anticiparnos para prevenir la conducta problema sin renunciar al uso de esta herramienta de forma funcional? Es una gran pregunta, Ana. Yo he trabajado mucho dentro de Arts Games con niños, niñas y adolescentes también en talleres con videojuegos. Desde 2010 venimos haciendo como todas estas actividades y una vez sí nos encontramos con una conducta adictiva, precisamente con este juego, con Minecraft, en un niño. Creo que es muy, muy importante que les hagamos notar si lo están haciendo de forma libre. En concreto, cuando nosotros nos encontramos con este problema, era en un entorno educativo de pedagogías libres con tecnología, donde siempre teníamos una asamblea donde decidían qué es lo que iban a hacer, qué es lo que iban a hacer durante el día, si iban a hacer, trabajábamos en trabajo por proyectos, entonces podían decidir jugar o podían decidir también hacer sus proyectos o un ratito a cada cosa. Y este niño decidía hacer un proyecto que le apetecía un montón, le gustaba un montón y acababa nada más jugando. Entonces, creo que es muy importante que los niños se den cuenta de lo que está sucediendo. Porque no solo, o sea, si nada más le decimos, no, es que tienes un problema y le negamos el acceso al juego, puede ser, pues evidentemente puede tener estallidos de ira, puede tener problemas. Entonces creo que, o si no los llega a tener, también el problema más grave es que quizá nosotros podamos prohibirle eso ahora, pero pues cuando ese niño crezca no va a tener la capacidad de autocontrol o de autocontrolarse, ¿no? Y va a ser un adulto como los que ahora están pidiendo, por ejemplo, la prohibición de las casas de apuestas, que, bueno, es todo un tema aparte, ¿no? Pero la cuestión es que hay miles de elementos o de cuestiones que pueden tornarse adictivas y es mucho más importante que el prohibir todo lo que pueda generar adicción, que al final casi pues habría que prohibir todo, porque el azúcar, bueno, no sé, todo. Es muy importante aprender, o sea, enseñarles a que sean capaces de autocontrolarse y que sean capaces de percibir cuándo están sintiendo que están jugando porque el juego pudo más que ellos, ¿no? En el caso de este chico, hubo un momento que, pues al principio le decías, oye, pero no querías hacer tu proyecto y nada más estás jugando y como que te ignoraba, te decía, sí, sí, luego voy, o se enfadaba de, ya, déjame en paz, o este tipo de actitudes. Pero hablando, todo mientras
no dejaba de jugar, pero tú decías que querías hacer no sé qué, o sea, eres libre de hacer lo que quieras, pero ¿de verdad estás siendo libre ahora? Y un momento que se echó a llorar porque se dio cuenta de que no estaba siendo libre, de que estaba decidiendo jugar sin decidirlo en realidad. O sea, porque su decisión había sido otra, lo que quería hacer era otra cosa. Entonces creo que es muy importante el hablar, sobre todo hablar mucho y hacérselo notar, que noten cuáles son las emociones que están teniendo, que hagan también gestión de las emociones y de todo esto. A ver, me preguntan qué edad tenía ese chico. En ese momento, este chico tenía, de hecho, tenía como 10 años. 10 años tenía el chico. Comenta Ana que quizá la educación en la gestión emocional y por ende la orientación en valores es importante. Totalmente, o sea, no solo importante, es imprescindible porque va a servir tanto para que no se enganchen a un juego como para que no se enganchen a una droga, porque como que todas estas cosas tienen que ver con que no gestionamos bien nuestras emociones y buscamos una vía de escape, ¿no? Entonces, el poder detectar qué es lo que sentimos cuando de pronto queremos hacer eso compulsivamente, por qué está sucediendo ahí, cuáles son los elementos que nos llaman la atención o que no. Sí, exacto. La gestión de la impulsividad desde la edad infantil. Y la gestión no solo de la impulsividad, sino también de la frustración. El poder tener también más aceptación hacia la frustración, hacia los fracasos, hacia las cosas que no salen exactamente como nos gustarían. Es un proceso muy largo que involucra, pues eso, como mucha educación emocional. Perdón, Daniel, que comentaste algo y estaba diciendo muchas cosas y luego de pronto se puso esto más intenso. Comenta Daniel que dice, los docentes no criticamos nada. Si al alumno le gusta, a los docentes nos lo pone fácil y gusta a los padres, no nos planteamos nada más. Somos los adultos los peores, los más ignorantes y los menos reflexivos, pobres niños. Pues a veces sí, a veces es un problema el simplemente estar dando o dejando que niños estén tomando o jugando juegos que no son adecuados para su edad, que tienen contenidos que pueden fomentar otro tipo también de conductas y generar todas esas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, y seguid comentando todo lo que queráis por el chat, que a mí me gusta más poder charlar también con vosotras y con vosotros. La gamificación, el problema es eso, ¿no? Que todos los patrones oscuros que veíamos antes se aplican a la educación. Entonces, al final, lo que hacemos es pues, manipular de alguna forma también a niños y niñas y funciona porque es algo que tiene muy buenos resultados a corto plazo, ¿no? Igual que también tiene muy buenos resultados el utilizar patrones oscuros para conseguir más dinero, más datos, que la gente esté más tiempo en nuestro juego. Pero eso no es deseable y menos en la educación. La gamificación viene de estudios de marketing y la gamificación la están aplicando o la están investigando sobre todo conductistas, psicólogos conductistas que están trabajando la manipulación de la conducta en base a refuerzos positivos o negativos, en este caso cada vez más positivos, pero donde no se está trabajando. A ver, pregunta, ¿qué porcentaje de horas es lo máximo que deben jugar? ¿Son horas al día o de seguido? Niños de 12 años. Yo siento a veces que si es restrictivo en exceso, quitando la tablet, puede volverse en contra. Creo que no hay una receta. O sea, puede haber niños, niñas que jueguen un montón de horas al día y no generen comportamientos adictivos. Puede ser que incluso acaben viviendo de ello, porque actualmente jugar videojuegos puede ser una profesión. Entonces, si te digo que 8 horas al día ya es un montón, pues hay personas que trabajan 8 horas al día y no se entiende que son adictos, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver con cuántas horas pasen, sino con cuáles son las implicaciones de eso o cómo lo están viviendo. Entonces, sí, quitar la tablet se puede volver muy en contra, porque al final niños encuentran la forma de jugar. Yo he trabajado de pronto con un chaval una vez, este ya era un poco más grande, tenía como 15 años, me estaba diciendo, no, es que a mí mi madre no me deja jugar videojuegos, no me deja jugar este videojuego, un videojuego bastante violento. Y entonces lo que hago es que cuando ya sé que se ha dormido,
Entonces yo me pongo a jugarlo. ¿Qué sucedía? Que lo jugaba mientras la madre dormía, por lo tanto, eran horas de sueño que se quitaban, luego no llegaba a clase porque se quedaba dormido o llegaba a clase sin ningún tipo de atención porque no había dormido en toda la noche por jugar el juego que le habían prohibido, ¿no? Entonces, siempre van a encontrar la forma de jugar más, de estar más tiempo haciendo algo y especialmente, sí, ¿no? Como que cuando lo prohíbes o lo restringes mucho puede volverse todavía más interesante. Entonces creo que es importante más bien hablarlo mucho, como decía, y negociar, ¿no? Pues si están jugando un juego y quieren, como decir, ¿cuántas horas te parece a ti que deberías, o sea, que serían muchas con un dispositivo? Incluso sirve también como para redes y así, ¿no? Como cuántas horas son muchas delante de la pantalla. ¿Cuántas horas a ti te parecen demasiadas? Y que sea el propio niño, niña o adolescente quien decida que, pues, no sé, que 4 horas al día ya le parece un montón. Y después quizás ni siquiera se ha dado cuenta de que pasa 2 horas más de las que pensaba que eran un montón, ¿no? Pero hacer esos procesos conscientes, negociados, es más importante que restringirlos como, como si hubiera unas horas que son buenas, ¿no? Como decir, no, 1 hora al día vas a jugar y el resto del tiempo no. Creo que es importante que sea negociado y si lo deciden ellos, si ponen ese límite, creo que también lo van a cumplir más porque es una decisión que han tomado, porque es algo que era a ellos mismos a quien les parecía excesivo y entonces también pues creo que igual si se dan cuenta tratan de reducirlo. Creo que lo importante es eso, ¿no? Darnos cuenta de cómo están siendo esos comportamientos o cómo están siendo esos consumos. Yo misma, por ejemplo, ha habido momentos en los que me he dado cuenta de que estaba jugando por conseguir todos los logros o por finalizar con 3 estrellas todos los niveles y que en realidad ya no me estaba divirtiendo, ¿no? Entonces creo que es detectar ese momento en el que perdimos la diversión en el juego y ya nada más estamos necesitando jugar, ¿no? Y creo que es importante que nosotros seamos capaces de detectarlo, pero sobre todo que sean capaces de detectarlo ellos, porque van a ser al final quienes siempre están consigo mismos, ¿no? Ay, perdón, que volví atrás. Bueno, como decía, la gamificación me parece un poco problemática por esto, porque surge de estos estudios, pero eso no quiere decir que no puedan servirnos algo que en realidad, de lo que han hablado muchísimos pedagogos, desde Piaget, Vygotsky, como, el juego como una forma de un aprendizaje libre, significativo, que es tremendamente importante. Los elementos que tiene el juego, que no está utilizando en la mayoría de los casos la gamificación y que es muy importante que sí acaparemos o tomemos del juego. Primero es que el juego es libre y voluntario. Es decir, decía Huizinga que si a alguien le obligan a jugar, no estará jugando, estará fingiendo que juega. Porque el juego no existe si no es libre. Entonces, eso es muy importante. Niños y niñas, adolescentes, todos, incluso adultos, tenemos siempre un deseo de aprender, un deseo de mejorar. Entonces, no hay que tratar de imponer las formas en las que eso se tiene que dar, sino dejar también la libertad, viendo cuáles son las motivaciones de cada uno, porque lo que trata de hacer en muchos casos la gamificación, siempre se habla de mejora de la motivación, pero nadie nos tiene que poner una motivación desde fuera. Tiene que encontrar dónde está nuestra motivación adentro y poder guiarla para que ese aprendizaje sea de la forma mejor posible, ¿no? Y acercarla a todas estas cuestiones. Entonces, eso es por un lado algo muy, muy importante, que sea libre y voluntario. Por otro lado, otro de los elementos también es que sea divertido. Os comentaba antes que yo misma me ha pasado de estar de pronto jugando un juego solo porque ya lo quiero terminar, pero que ya ni siquiera me estaba divirtiendo, ¿no? Entonces, en esos momentos no estamos haciéndolo por el juego, estamos haciéndolo por los puntos. Igual la educación. Si no estamos divirtiéndonos, no vamos a aprender tanto como si nada más estamos, o sea, vamos a aprender mucho más si nos estamos divirtiendo que si nada más vamos a conseguir los puntos, la nota, estar el mejor de la clase y demás, ¿no? Y hay algo también muy importante que nos permite el juego y que es tremendamente valioso, sobre todo si queremos fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en niños y niñas, que es un espacio de experimentación sin consecuencias. Por ejemplo, en el caso de educación con adultos lo vemos muy claro,
cuando aprenden, por ejemplo, pilotos con simuladores de vuelo. ¿Por qué? Porque pueden estrellar 20 aviones sin que en verdad estén estrellando 20 aviones, sin que haya un coste económico ni de vidas, sin que mueran en el intento de aprender a pilotar. Igual cuando sobre todo se está utilizando mucho los videojuegos en entrenamientos también, o sea, en aprendizajes médicos, operaciones y demás, donde puedes poner a prueba y experimentar como distintas formas de resolver un problema y no llevarte ninguna vida por delante, ¿no? En esos casos lo vemos muy claro, pero con niños y niñas es igual de importante, porque no es lo mismo que te digan que este problema se resuelve así y tú te lo aprendas o memorices y después resuelvas el problema de la forma que te han dicho, que estar en un entorno en el que puedes experimentar 100 formas de resolver el problema y ver por tus propios medios cuál es la mejor o la que te resulta a ti como más interesante. Entonces, un entorno de experimentación sin consecuencias siempre va a fomentar mucho más la creatividad y va a hacer que descubran en muchos casos hasta soluciones que estaban impensadas. Esto, por ejemplo, no sucede en muchos casos en la educación tradicional. ¿Por qué? Porque profesor o profesora te dice esto es de esta manera, llegas al examen y es de esa manera. Imagínate que tenemos a una niña que se le ocurrió resolver un problema de ciencias de una manera totalmente distinta. Imaginad que somos nosotros, vamos a imaginarnos que somos nosotros. Estamos en la escuela, volvamos un momento atrás a nuestra escuela con nuestra profe y estamos en el examen y se nos ha ocurrido una forma increíble de resolver un problema de ciencias, súper chula, que además es rápida, es eficaz y nos parece maravillosa. Y la profe nos había explicado otra forma de hacerlo que no nos gusta tanto, pero es la que dijo en clase. ¿Qué forma vamos a tomar? ¿Cuál probaríamos a poner en ese examen? Seguramente a nadie se le ocurriría poner la que se te acaba de ocurrir, porque eso puede suponer suspender el examen, que los padres te castiguen en casa y pues bastantes problemas, ¿no? Entonces, si permitimos este aprendizaje y esta exploración que los juegos nos permiten, morir 200 veces, intentarlo todo de una y otra forma, volverlo a intentar, fallar 1000 veces y poder volver a intentarlo, entonces vamos a permitir también muchísima más creatividad y vamos a permitir también un pensamiento crítico donde no estamos haciendo algo solo porque nos han dicho que esa es la mejor forma de hacerlo, sino porque lo hemos descubierto a través de nuestra propia experimentación. Hay otro de los elementos que también es muy útil, que es la narrativa que tienen los juegos, ¿no? Como la narrativa y esta interacción. Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre me gusta poner, ahora no recuerdo si creo que sí está en el curso, trabajando precisamente cuando se aprobó la ley Mordaza, que ahora está debatiéndose si se deroga o no. Dábamos un taller en Madrid, en Media Lab Prado, sobre censura, trabajando sobre censura y sobre libertad de expresión. Y en lugar de explicar pues, cuáles son los derechos, cómo funcionan las formas de censura o de represión o demás, decidimos utilizar este potencial lúdico y de la narrativa, de meternos en una historia, para que lo pudieran aprender también en sus propias carnes, ¿no? Entonces, lo que se trabajó fue con un videojuego que se llama Papers, Please, que lo tenéis en el curso, donde eres un funcionario de aduanas de un país que acaba de abrir sus fronteras y decides quién pasa y quién no. Evidentemente no decides tú solo porque sí, sino que tienes un reglamento que se va actualizando y tienes que revisar todos los papeles, ver que están en orden y dejar o no pasar a la gente. Entonces, tomamos ese juego y a la vez generamos todo un juego de cartas para poder acompañarlo. A niños y a niñas que vinieron al taller les dijimos, bienvenidos a Storska, que es el país en el que sucede el juego, y les preguntamos quién quería ser. Hacían falta 3 tipos de trabajadores: periodistas, funcionarios y policías. Entonces cada niño eligió qué es lo que quería ser, se hicieron los 3 grupos y a cada uno se le dieron instrucciones por separado. Los trabajadores tenían que estar jugando Papers, Please, su trabajo era ser funcionarios en la aduana, tenían que hacerlo bien y ya está.
los periodistas tenían que conseguir información de qué estaba sucediendo en la aduana para comunicarle al mundo pues, todo lo que sucedía, la historia de Astorska y dar noticias al exterior y a la propia población. Y la policía tenía que impedir que hablasen mal del país, porque podía dar una imagen muy peyorativa. Entonces, lo que sucedió fue que se dieron un montón de dinámicas donde de pronto, pues por ejemplo, hubo brutalidad policial, es decir, en la asamblea del final los periodistas acusaban a los policías de haber hecho trampas en el juego, de haberles quitado cartas, de haber secuestrado el medio, es que me borró todos mis posts en el blog, ¿no? Y demás. Y se vio un poco cómo funciona y cuáles son las problemáticas. La policía, por su parte, decía, pero a mí me han dicho que esto no se podía hacer, ¿no? Y yo solo estaba haciendo lo que me habían dicho que hiciera, que no publicaras cosas que dejaban mal al país. Y entonces se dio todo un debate, de forma que trabajar temas muy complejos puede ser mucho más fácil si los están viviendo y asimilando también ellos, ¿no? Entonces el juego de roles, de historia, de meternos en esto puede ser muy, muy atractivo a la hora de implementar los juegos. Por lo tanto, introducir mecánicas lúdicas en la educación, sí, mecánicas lúdicas, o sea, mecánicas o historias de los videojuegos que son consustanciales al juego, no cuestiones accesorias como los puntos, como todos estos patrones oscuros que veíamos. Veo que me voy quedando un poco sin tiempo, voy a acelerar un poquito. Algo muy, muy importante, sobre todo que podéis trabajar si trabajáis también en centros de prevención de adicciones y demás, son prácticas de juego crítico. Las prácticas de juego crítico tienen que ver un poco con este ser conscientes de las cosas mientras jugamos y ser conscientes especialmente de los contenidos de lo que estamos jugando. Por ejemplo, pues jugar con niños y niñas a lo que están jugando y guiar un poco a través de preguntas. Se puede plantear también como en forma de taller o en forma de como ya dentro de un planteamiento concreto, o se puede hacer simplemente un acompañamiento cuando se está jugando. En el ejemplo de acompañamiento mientras se está jugando, pues podemos preguntar quién es el personaje al que manejan, por qué hace lo que hace, no sé si hay enemigos, quiénes son, cuestiones así, ¿no? Y podemos ver también desde una perspectiva de género, si hay chicas dentro del juego, cuántas, si hay igual que chicos, si tienen la misma fuerza, si hacen las mismas cosas. Se pueden plantear como todas estas cosas para desenmascarar un poco, en muchos casos, valores que subyacen a estos juegos de los que no somos conscientes si no empezamos a hacernos ciertas preguntas. O se puede hacer también en forma de taller. El que os comentaba antes sobre periodismo, con la agencia EFE en la Casa del Lector, tuvo una de las secciones donde niños y niñas eran reporteros de guerra. Y esto es muy interesante porque, como os decía también, o sea, dentro como más de una temática, podemos visibilizar muchas cuestiones que en muchos casos pues son discursos que vienen embebidos dentro del videojuego, que están legitimando prácticas y de los que muchas veces niños y niñas ni siquiera son conscientes, ¿no? Entonces, al transformarlos en reporteros de guerra, podían estar jugando los juegos, los shooters que les gusta jugar, donde están pegando tiros y ya está, pero como son reporteros, tenían que plantearse varias cuestiones, como ¿quién soy yo? O sea, ¿quién es este ejército? ¿De qué país es? ¿Quiénes son los otros? Es decir, ¿a quiénes estoy matando? ¿Y cuál es el origen del conflicto? O sea, ¿por qué los estoy matando? Y simplemente con preguntarse esas cosas mientras jugaban, empezaron a plantearse otras. Porque lo bueno de las preguntas es que muchas veces cuando empiezas ya no puedes parar y de unas preguntas surgen otras, ¿no? Entonces de pronto era como, bueno, claro, estoy yo en otro país y los estoy matando porque son terroristas. Pero ¿quién ha dicho que son terroristas? ¿Y por qué en este país no hay personas, ¿no? Como en mi país hay personas y luego hay militares, pero en este parece que todos son enemigos, ¿no? Y todos llevan la cara tapada y empiezan a cuestionarse ciertas cosas de estos valores que en muchos casos se dan, ¿no? O por qué en este juego resulta que todos los malos son, o por qué siempre en todos los juegos los malos son del mundo árabe, ¿no? Entonces empiezan a plantear estereotipos que vemos más exacerbados de género, sexismo, de cuestiones de racismo también que están muy inmersas en muchos juegos
y empiezan a darse cuenta de cómo los videojuegos transmiten valores. Entonces, esto es tremendamente importante, ser capaces de detectar qué es lo que nos está diciendo el videojuego sin decírnoslo en muchos casos. Y finalmente, bueno, no solo es importante, como os decía al principio, saber comprender el lenguaje de los videojuegos, porque al final es un lenguaje audiovisual que impera en nuestra sociedad. El videojuego básicamente es el medio predominante de nuestro siglo que está afectando e integrando todo, sino que es muy importante que sean capaces también de producir esos discursos. Imaginemos que estamos enseñando a un niño a leer y a escuchar, pero no a escribir ni a hablar. Eso es un poco lo que sucede en muchos casos, ¿no? Que niños y niñas están aprendiendo a jugar videojuegos, pero no están aprendiendo a expresarse en ese lenguaje, no están aprendiendo a poder generar sus propios juegos. Entonces es también muy importante que pensemos que no solo hay videojuegos de muchos tipos, que no solo podemos aprender mucho de juegos de los que juegan y que no solo es muy importante analizar y tomar el propio videojuego como un objeto de estudio y plantearnos qué nos dice el videojuego, por qué y cómo lo hace, sino también ser capaces nosotros de generar nuestros propios juegos. Ahora, y esto es muy bonito, desde hace ya unos cuantos años, hay muchas herramientas que en muchos casos son gratuitas, de software libre, con las que se pueden generar videojuegos muy fácilmente. Eso ha permitido, por ejemplo, que dentro de esta norma más imperante de este tipo de discursos que mencionábamos, hayan empezado a surgir también otro tipo de discursos y prácticas y juegos como los serious games, los empathy games, donde, por ejemplo, podemos ponernos en la piel de una persona refugiada y entender qué siente. Videojuegos, por ejemplo, que pueden jugarse también para trabajar casos de adicciones. Y videojuegos que sirven para muchísimas cosas y que tratan muchísimas otras temáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponerles también la posibilidad y las herramientas en la mano para que puedan generar sus propios discursos y trabajar temas de forma ya directamente interactiva y audiovisual? Ahora, por ejemplo, que cuando me despida de vosotros, estamos impartiendo un laboratorio que se llama Eludo, Identidades en Juego, donde vamos a abordar también todo el tema de la identidad a través de la construcción de narrativas interactivas con Twine, por ejemplo, que es una herramienta donde no hace falta saber programar y se pueden hacer muchas cosas. Hay herramientas también tan conocidas y tan sencillas como Scratch, que la desarrolló el MIT para que aprendan a programar y hacer sus juegos y animaciones niños y niñas de a partir de 9 años. También tienen para generar aplicaciones móviles como el App Inventor. Y hay un montón de herramientas, digo, en el curso se mencionan varias y podéis tener acceso, podéis también encontrar otro tipo de recursos similares que se pueden utilizar para hacer otro tipo de juegos también, muchos de ellos abiertos y de software libre. Y todo eso va a permitir que también tengan las herramientas, no solo para controlar lo que ven, saber lo que ven, entender lo que ven y analizarlo y ser críticos con ello, sino para poder generar sus propios discursos, para poder generar sus propios juegos y compartirlos con sus compañeros, ¿no? Entonces, es muy importante que pasemos del consumo acrítico al consumo crítico y también a la creación. Y bueno, con esto, si queréis, damos acceso a preguntas, porque siento que a veces si yo estoy hablando no me queréis interrumpir, entonces puedo callarme un ratito para que tengáis espacio igual para pensar vuestras preguntas y os contesto todo lo que haga falta. Mientras van pensando las preguntas, me conecto yo, Eurídice, para acompañarte aquí en el final de la sesión. Me ha encantado todo lo que bueno, me parece súper interesante la sesión, y eso que ha sido corto. Yo estaría aquí horas y horas escuchándote y me llevo muy bien de aprendizajes y todos relacionados. Incides mucho en darles poder, en protegerles de la manera que tomen conciencia de todo lo que tienen en su entorno, ¿no? Ya sea videojuegos, como sustancias, como cualquier otra cosa que hay alrededor de ellos, ¿no? Es un poco blindarles de esa manera con el pensamiento y con la razón. Me llamó mucho la atención cuando vi que tenías una especialidad de filosofía en tecnología,
Y es que es exactamente qué es esto de la filosofía de la tecnología. Pues bueno, si la filosofía siempre trata de encontrar preguntas y de tratar de analizar un poco el contexto en el que se encuentra, pues creo que la filosofía de la tecnología es la única forma posible de hacer filosofía hoy, ¿no? Porque básicamente la tecnología es nuestro contexto, es lo que está en nuestras vidas desde que apagamos el despertador por la mañana hasta que lo ponemos en la noche antes de irnos a dormir, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, es como analizar un poco toda la parte del mundo tecnológico que implica hacia quiénes somos, hacia dónde vamos, las típicas preguntas de siempre, que ahora pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Como con la tecnología que está configurando identidades, que está configurando formas de hacer y de trabajar, y que ahora Ajá. pues eso incluso nos configura formas de estar, así, de cuerpo segmentado dentro de una pantalla y que configura prácticamente todo lo que hacemos. Totalmente. Y ¿Alguna tenía una curiosidad. preguntita? Sí, sí, perdona, Laura. No, no, dale, dale, Celia. No, estaba viendo si había alguien que tuviera alguna pregunta y si no, aprovecho para hacerte yo alguna. Y, Sí. por ejemplo, ya que en este curso y muchos de los que nos están oyendo son docentes, ¿qué consejo le podríamos dar a Eurídice para que en lo que es su día a día, en sus actividades educativas y que tienen que ver con implantar y con hacer un contenido educativo que viene en un currículum que es casi obligatorio de impartir, ¿no? Cómo poder incluir esta parte, esta promoción de un uso adecuado de los videojuegos desde esa perspectiva de docente, ¿no? Algo práctico, algo que realmente dentro de todas las tareas que tienen que hacer, que son muchas y cada vez más y que se les responsabiliza cada vez más de tareas educativas a muchos niveles, desde las drogas hasta la seguridad vial y, bueno, tantas cosas. ¿Qué consejo, qué pauta, qué clave se les puede dar para que puedan trabajar esto desde el aula? Pues primero que no tengan miedo, porque trabajando también con docentes, ahora os hago recomendaciones. Ya lo he leído en el chat, estoy al pendiente. Digo que en principio, primero que no tengan miedo, porque cuando me encuentro con docentes en muchos casos y se hablan estos temas, tienen mucho miedo porque, claro, igual no saben mucho de tecnología o no saben mucho de videojuegos y entonces les da miedo poner algo en clase que no saben utilizar bien porque sus alumnos como que igual se van a reír de ellos o no sé. Entonces creo que es importante perderles el miedo porque si bien igual no saben mucho de tecnología, sus alumnos en eso les pueden ayudar, ¿no? Y no es que les tenga que enseñar a cómo hacer un videojuego o cómo jugarlo, sino que eso se lo pueden enseñar los alumnos a él, a ella, y lo que puede aportar es pues toda la parte de pensamiento crítico, ¿no? Toda la parte de que la experiencia también te da, que el aprendizaje pues, que has aprendido para ser maestro y te puede ayudar a acompañar esos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, perderle el miedo y si no sabemos bien, pues preguntarle también a los alumnos, ¿no? Podemos preguntar, oye, ¿se os ocurre? Estuve hace poco en la Universidad Autónoma Metropolitana en el aniversario dando una conferencia y me encantó porque un profesor preguntó justo, ¿no? Como, ¿cómo puedo hacer en el aula para poner videojuegos? Porque siento que mi asignatura no da bien como para hacerlo así. Y le empezaron a contestar los alumnos de, no, yo creo que no sé qué. Entonces dije, o sea, es que no me necesitáis a mí para eso. Tienes ahí a los alumnos que saben un montón de una cosa, tú sabes otro montón de otra y los puedes acompañar en todo esto. Entonces, crucemos, ¿no? Veamos con qué estáis trabajando, qué juegos jugáis, cómo podemos aprender esto, con qué videojuego podríamos tratarlo, o cómo podemos generar quizá un juego de mesa o aprender otro tipo de mecánicas como para trabajar, no sé, cualquier parte del currículo escolar, ¿no? Entonces, siento que abriendo la conversación y no teniendo miedo de introducir cosas, aunque no sepamos exactamente bien cómo funcionan. O sea, creo que es importante, como decía, pues el código PEI, si vamos a usar videojuegos, pues ver cuáles son adecuados o estudiarlos un poquito antes simplemente para estar utilizando las herramientas también más adecuadas o ver bien, por ejemplo, en el caso de herramientas tecnológicas en general, bien las cuestiones de privacidad, porque estamos trabajando también con datos de menores, entonces es importante pues revisar
cómo son esos términos y condiciones kilométricos antes de trabajar con ellos, pero por lo demás, no tener miedo de preguntarles. Dices, recomiendas libros para aterrizar en filosofía de tecnología. Pues bueno, filosofía de la tecnología, mi tesis está abierta en público, se llama la tecnología en las fronteras y la podéis ver. En general, en educación, creo que en el curso tenéis bastantes recursos, pero pues bueno, en Arts Games publicamos 2 libros exactamente sobre tecnología, videojuegos y educación que os pueden ser útiles, que también están en abierto. Entonces podéis acceder de forma gratuita, que uno es GameStart, el aprendizaje, arte, tecnología y... espera, es que es hace más años. GameStart, pedagogías libres en la intersección entre arte, tecnología y videojuegos. Y el otro, el último que publicamos a finales del 18, se llama El aprendizaje en juego, tecnologismo para el pensamiento crítico. Y ahí podéis encontrar también como muchos ejemplos, problemáticas que pueden surgir también, pues para poder saberlo de antemano o si os encontráis en situaciones similares, poder ver algo así. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cosas que os he contado, cosas que no, pues podéis ver así proyectos, tanto dentro de educación no formal como en educación formal. Y entonces pues os puede ayudar mucho. La verdad es que los profes tenéis una carga tremenda, muy pesada, y estar también innovando así pues también es más pesado, pero puede hacerlo pues quizá un poco más divertido para todos también. Muy bien, pues yo no sé, no parece que haya más preguntas. ¿Alguien más quiera así aprovechar este último tiempo? Yo quería una pregunta Sí. para si sabes algún videojuego que nos recomiendes para secundaria y otro para primaria y qué habilidades se pueden trabajar o potenciar con el uso de estos videojuegos, ¿no? Y que eviten un poco la brecha esta digital de la que hablabas antes en la escuela y en la familia, ¿no? Algo que se puede utilizar en los dos contextos y que nos ayude, pues en primaria, por ejemplo, al tema de, pues, no sé, de la empatía o de la toma de decisiones, resolución de conflictos, cosas. Claro, hay bastantes videojuegos. Por ejemplo, ahora hizo un videojuego una compañera, una amiga en México, Elisa, que se llama Chuca y es sobre cómo enfrentarse un poco o sea, es de una chica youtuber que se tiene que enfrentar a haters, ¿no? Entonces es un poco pues para también conseguir recursos, como pues, apoyarte en la familia, apoyarte también en los profesores si estás sufriendo acoso en línea y cuestiones así, que está bastante interesante. Hay uno de hace un tiempo ya que se llama Contra viento y marea, que también está en abierto, que es de ACNUR, que es de ponerse en la piel de alguien que tiene que abandonar su país y llegar a un nuevo país y pues un poco cómo se siente, pues todas las dificultades que tiene que pasar, de forma que también nos permite empatizar con otras personas que están también llegando a este país desde fuera, ¿no? O ponernos en la piel de estas situaciones. En general hay un montón de juegos serios que se pueden utilizar. Hay una página que se llama Video Games Without Borders, donde podéis encontrar también más recursos y juegos así. Y también recomiendo mucho eso, utilizar juegos que los niños están utilizando, o sea, juegos como comerciales, aunque solo sea primero para analizarlos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido creo que Minecraft ha sido una herramienta por excelencia y recomiendo la versión libre de Minetest también, para quienes no tengan tampoco los recursos, que funciona bastante bien. Muchas gracias, María Ángeles, a ti por estar ahí. Sé que tenéis tiempos limitados y que vuestro tiempo vale oro, que le tenéis que sacar todo el partido que se puede y exprimirlo bien, así que espero por lo menos no haberoslo hecho perder. Bueno, y ya te digo yo que no, estamos encantadísimos. Y luego, pues para la gente que no se haya podido conectar, lo compartiremos, que es interesantísimo a través de la página web de la FAR y de la página de tutorías en red tendremos. Y luego la presentación también la podemos compartir, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, está grabada. A la hora del curso subiremos la grabación del webinar y la presentación que ha utilizado Eurídice la pondremos también ahí para que la puedan consultar. Estupendo. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas por venir. ¿Seguro no me queréis preguntar nada? Última oportunidad.
Bueno, pues agradecerte muchísimo, Eurídice, tu participación en el curso, tanto con los contenidos como con esta revisión que has podido hacer ahora en el webinar. Y yo creo que nos ha dado también eso, nos ha fijado un poquito más las ideas después de haber leído los contenidos. Pues esto es un poco de refrescar y de ir a los puntos más importantes, y nos ha servido eso para fijar algunas de ellas. Y yo creo que nos viene muy bien, porque es un tema que yo creo que vamos a seguir oyendo hablar de él de aquí en adelante, con lo cual de vez en cuando conviene hacer sesiones como esta. Así que volverás a oír hablar, a pedirte cómo te pedimos que puedas participar en alguna de ellas. Encantadísima y feliz. Y eso, para cualquier duda también me podéis encontrar fácil en redes sociales, y por ahí también está mi correo y demás. Entonces, podéis escribirme sin ningún problema. A veces tardaré en responder, pero siempre respondo. De acuerdo. Te seguiremos la pista seguro, porque ha sido un planteamiento súper interesante, diferente, muy diferente, y porque efectivamente, ¿no? Estás hablando de videojuegos, pero la base es la filosofía y es muchas cosas que también a los técnicos en prevención o a los educadores nos relajan un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, es verdad, no conozco de los videojuegos, pero sé lo que hay que hacer para evitar los riesgos o para simplemente escuchar sus gustos, o que ellos me enseñen a mí qué videojuegos están ahora de moda, porque yo no tengo por qué saberlo todo ni por qué conocerlos, nos volveríamos locos, ¿no? Claro. Si no, pues si tenéis que jugar todo lo que sale, es imposible. Claro. Sí, pero esa clave que has dado de ser consciente de lo que hay ahí, de esos elementos subyacentes que están por debajo y que son los que te animan a seguir de forma compulsiva y que no sabes ni por qué, ni tú mismo te explicas, pues utilizar ese análisis, esa reflexión, ese pensamiento crítico en el fondo, aplicar eso a tu propio comportamiento en relación al videojuego, pues enseñar desde un docente o cualquier educador del área no formal, de la educación no formal, pues yo creo que es muy útil, y la verdad es que sí que te sientes un poco más seguro, por lo menos, de tener un arma como esa. Y en casa, porque se han conectado también de muchas madres y padres, que también es un aprendizaje para las familias, claro, lo tenemos en casa también. Bueno, pues cerramos aquí ya, si queréis. Yo creo que sí, que despedimos ya la sesión. A todos los participantes, pues muchísimas gracias nuevamente por estar ahí en el curso y en este webinar. Y también a Eurídice y Laura. Nos despedimos de ti, nosotras. Y seguimos en el curso lo que queda para dar las notas, las calificaciones finales y ya una despedida general del webinar y del curso. Muy bien. Chao, ánimo con el cierre del curso. Entonces. Gracias, que vaya bien la tarde. Hasta luego. Adiós.